Buenas tardes, muchachos, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas ¿Sí se tardes. escucha, muchachas? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a pasar lista. Por ahí algunos ya les puse lista. Agres Ramírez está presente. Auda Lara Bada, Anaya Madrigal, Presente. Ávila Valdivia, Presente. Camacho Romero, Víctor Eduardo, Carrasco Cordero, Castañeda Robledo, Norma, Castellanos Bautista, Presente. Cruz Gómez. Maestro Robledo, esta Presente. Castañeda Robledo se está conectando. Manía Cometa, ya está. Presente. Luna de la Serna. De Luna de la Serna, José Eduardo. Díaz de León Gutiérrez, Claudia Samantha. Presente. Natalia Guadalupe, Díaz Gil, ya está. Escobedo Torres. Diana Guadalupe. Espinosa González. Nicole. Espinosa Jiménez Tania. Tania Aquí, profe, presente. sí, ya le puse asistencia. Flores Calderón. Presente, profe. Muy bien, Brenda. Fuentes Roldán Luis Fernando. González Rojina. Aldo Iván. Fernanda María Aguilar Guerrero, ya está presente también. Hernández Sertucci Emily Samar, también está presente. Martínez López. Presente. Medina Magdaleno. Presente, profe. Fíjense que hasta da gusto pasar asistencia cuando ya están casi todos. Ojeda Villaseñor. Juan Alberto. Presente, profe. Presente. Muy bien. Piñón Camarillo, Wendy Jacqueline. Presente. Puente Ramírez. Profe, me pasó ¿Cómo se llama? Montellano González María Fernanda. Montellano González María Fernanda, una disculpa. Puente Ramírez Cristal. Ramírez Cristal, ¿sí anda por ahí? Puy Valderrama ya está presente. Ramírez Fernández y Citlali también ya está presente. Ramírez Lones también está presente, fue la primera. Reyes Martínez Jesús Alejandro. Aquí, profe. Muy bien. Tavares Delgado Juan Alejandra. Presente, profe. Vargas Andrade Victoria. Presente, profe. Velasco Pachicano Fernanda. Presente. Illescas Cruz Carla Ivana. Presente. Muy bien. ¿Alguien que lo haya pasado y que no haya tenido asistencia? Yo, profe, acabo de entrar, es que tenía problemas con el internet. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Aguja Lara Veida. Ya le ponemos asistencia aquí. ¿Quién más? Yo también, profe. Su nombre, por favor. Camacho Romero. Muy bien, Camacho. Gracias. Ya le corregimos aquí, Camacho. ¿Nadie más?
¿Quién más se ha incorporado en clase? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 38. ¿Sí? Andan 6 fuera de clase. Bueno, vamos a iniciar clase ya ahorita, ¿eh? Decimos nosotros que en la última sesión estuvimos ya revisando el concepto de la hemodinámica, ¿verdad? Ya vimos qué es la hemodinámica, ya vimos entonces también, ¿verdad? Cómo se da los cambios de flujo en los vasos grandes a los vasos pequeños, desde la vía arterial, ¿sí?, hasta la vía venosa. También puntualizamos ya, ¿verdad?, cómo es el intercambio de nutrientes entre el sistema arterial y el sistema venoso, ¿verdad?, puntualizando los lechos capilares. Decíamos también, ¿verdad?, que aunado al lecho capilar está el lecho linfático. Y decíamos que el sistema linfático era importante, ¿verdad?, porque participaba en los desechos del sistema circulatorio. Decíamos, participaba en el sistema inmunológico, otorgándole mecanismos de defensa. Ayudaba también a la descomposición de algunas sustancias, a la respuesta inmunológica. Decíamos que tenía mucho que ver el sistema linfático, de tal manera que el sistema linfático se organizaba también, ¿verdad?, en un líquido que se llama linfa. Decíamos, ese líquido entonces, ¿verdad?, es el que va, ¿sí?, recogiéndose del sistema circulatorio al sistema linfático. Y decíamos que el sistema linfático entonces se organiza también en linfáticos, ¿verdad? Decimos de linfáticos, vasos linfáticos, pasa a lo que son órganos linfáticos para conformar el sistema linfático. Hablamos también ya de, dígame. Perdón, es que bueno, no sé si sea yo, pero no se ve la presentación o lo que estoy proyectando. Se ve la lista. Bueno, vamos a ver si, Ah, sí, ya sé. a ver, ahora sí, chéquenle si ya estamos proyectando otra vez. ¿Sí? ¿Ya se está proyectando? Sí, ya. Gracias. Sí, lo que pasa es que estamos haciendo un resumen, ¿verdad?, de la última clase. ¿Sí? Y estábamos entonces también ya hablando de lo que era, decíamos nosotros, el sistema linfático, y también, ¿verdad?, de cómo ahora, ¿verdad?, decimos el intercambio en el lecho capilar nos lleva también, ¿verdad?, a los procesos de reabsorción y los procesos de filtración. Decíamos también entonces en esta situación, ¿verdad?, que los ganglios linfáticos se podían entonces también alterar, ¿sí?, cuando hay enfermedades, decíamos nosotros, principalmente de tipo infeccioso. Y hablábamos, ejemplo de ellas, las paperas, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, de infecciones respiratorias, decíamos infecciones digestivas. Entonces, el sistema linfático, ¿verdad?, esa era la importancia que decíamos nosotros. Y hablar ya entonces, más adelante vimos entonces el sistema venoso, ¿verdad? Decíamos ya en el sistema venoso, decíamos los cambios de presión, ¿verdad? Básicamente decimos, se van dando a través de las válvulas y de la actividad muscular. Decíamos que la organización del sistema venoso, decíamos, tiene una similitud con el sistema arterial, excepto en algunas regiones, ¿verdad? Decíamos, una de ellas era el corazón. Si nosotros vemos aquí, hay otra región que es importante, que es la circulación portal. Entonces, hablar ahora ya de los procesos que ocurren, ¿verdad?, en el sistema circulatorio más especiales. Vamos a ver si podemos tener también aquí la pantalla de la conversación, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si lo podemos ver chiquito. Sí se observa, ¿verdad, chicos? Sí, sí se observa la pantalla. Sí. Muy bien. Entonces,
Una de las cosas que nos falta ya para terminar el sistema circulatorio son casos especiales de la circulación. Y casos especiales de la circulación tiene que ver con el suministro de la sangre a ciertas regiones del cuerpo. Una de ellas es el encéfalo, ¿verdad? O la cabeza. Decimos nosotros que la circulación en la cabeza, ¿verdad? Decimos nosotros, entonces, o cerebro, decimos entonces, está involucrada una serie de arterias, ¿sí? Que vemos aquí, ¿verdad? Que nos dice entonces cómo es en la base, ¿verdad? Del cráneo. Decimos, en la base del cráneo se estructura, ¿verdad? Estas arterias grandes, que decimos que vienen de la carótida interna, decíamos aquí, y de las arterias comunicantes, decimos aquí anterior, que conforman un polígono. Por eso se llama también polígono de Willis. ¿Sí? Esto, ¿verdad? Decimos aquí va ascendiendo por la arteria vertebral también, ¿verdad? Que sube, ¿sí? De la médula espinal, y decimos se conforma en la arteria basilar, ¿sí? Y de allí hay una bifurcación, ¿sí? Lo que se conoce como círculo arterial cerebral. Entonces, esa es una de las características importantes, ¿sí? De la circulación en el cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos resaltar? Y que el cerebro, ¿verdad? Tiene un suministro de sangre que decíamos nosotros, aunque es pequeño, debe ser constante. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que las ramas, ¿verdad? Decimos aquí, se van haciendo todavía más pequeñas. Y decíamos en la última clase que aquí también se podía observar, ¿verdad? Lo que si hay mucha presión, la ruptura, las hemorragias, ¿verdad? Decimos que son consecuencia también, ¿verdad? Del daño de los vasos, las hemorragias internas cerebrales, y que decíamos que muchas hemorragias internas, ¿verdad? Conforman lo que es, ¿verdad? La enfermedad de hemorragia cerebral, y que es una de las causas también de muerte, ¿verdad? Ya que no hay irrigación en una zona pequeña, entonces esa zona se muere, ¿verdad? Y el cerebro sufre un daño mayor o lo puede llevar incluso hasta la muerte. Otra, ¿sí? Circulación especial es la del feto. Pónganme atención, mujercitas, ¿sí? ¿Cómo es la circulación fetal? Vamos a ver, ¿sí? Que aquí está el corazón de la madre. Observen, aquí viene el sistema arterial. Sistema arterial que decimos va hacia los pulmones izquierdo y derecho. Pero el sistema también, ¿verdad? Decimos aquí, aórtico, ¿verdad? El canal al circuito mayor, baja por la aorta descendente y observen, ¿sí? Va descendiendo por la aorta y fíjense cómo a esta altura, ¿sí? De la cavidad ilíaca, decimos nosotros, hay una circulación. Miren, viene una circulación que se conoce, ¿verdad? Que es una bifurcación, por un lado de la arteria ilíaca, ¿verdad? Externa, y por otro lado la arteria ilíaca interna, y esas conforman las arterias umbilicales, que llevan sangre oxigenada, ¿verdad? Decimos aquí, y decimos va al feto, a la placenta. Fíjense, en la placenta, entonces se da el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, y observen cómo aquí, ¿verdad? Se une el cordón umbilical con una vena, que se conoce, ¿verdad? Como vena umbilical. Las arterias, entonces aquí, en el feto, ¿verdad? Son dos arterias y una vena umbilical. Esa sangre, ¿verdad? Que aquí está ilustrada, fíjense bien, como color rojo, es una vena. ¿Y hacia dónde va? Fíjense hacia dónde va. Va, decimos, hacia la vena portal hepática, y de allí, fíjense que sube, ¿sí? Otra vez, ¿en dónde? En la vena cava inferior, para llegar al corazón de la madre. Entonces, este circuito, ¿verdad? Aquí drena
¿verdad? Aquí viene el circuito, aquí se forman las arterias umbilicales que van a dar a la placenta, y de la placenta tenemos nosotros un vaso principal, ¿verdad? Que es la vena umbilical. ¿Qué va a llevar entonces la sangre? Decimos primeramente al sistema portal, ¿verdad? Y de allí a la arteria, perdón, a la vena cava inferior. ¿Sí se explicó, muchachos? La diferencia que hay ahorita en la circulación fetal es importantísimo, porque a partir de aquí, les digo, esta zona, se obtienen muestras de sangre. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Muestras de sangre, decimos, para saber también, ¿verdad?, los trastornos genéticos que pudiera tener el individuo, o hacer estudios, ¿sí? Bastantes estudios de investigación para conocer la evolución del feto, las transformaciones, y decimos, por eso es importante entender la circulación aquí. Pero observen, acá arriba, el corazón. Fíjense bien, el corazón de la madre, ¿verdad? Aquí, entonces en el corazón llega la sangre de la cava inferior y al llegar a la aurícula, ¿verdad? Otra vez se llena la aurícula y el ventrículo y de aquí pasa al corazón. Entonces, si nosotros vemos, el feto tiene su propia circulación, ¿verdad? Nada más en la placenta, ¿verdad? Aquí es donde nosotros vemos, ¿verdad?, que hay el intercambio entre la madre y el hijo. Por eso es en los primeros meses, ¿verdad?, del desarrollo fetal, cuando se tiene mucho cuidado de que esta placenta se forme bien para que entonces haga también las funciones de nutrir al feto. Bueno, si avanzamos, ¿sí? Observen, aquí entonces estamos hablando, ¿verdad?, que la circulación, ¿verdad? Oxigenación muy alta, fíjense bien, oxigenación alta, oxigenación moderada y oxigenación baja. Entonces, la vena, fíjense bien, la vena umbilical, ¿qué tipo de sangre trae, muchachos? Arterial, dice aquí, si ustedes se fijan, con mucho oxígeno. Entonces, otro caso, ¿verdad?, donde una vena trae mucho oxígeno es en la circulación fetal. ¿Por qué? Porque este circuito, ¿verdad?, que está aquí hay intercambio, ¿sí?, y de aquí sale. Como les decía, el feto tiene su propia circulación. Entonces, ¿verdad?, parte de la sangre, ¿verdad?, que va al feto, a la placenta, decimos está altamente oxigenada y regresa de esa manera oxigenada al corazón. Esa es una característica también importante. Si nosotros tenemos otro ejemplo de circulación especial, es la circulación hepática, conocida también como sistema portal hepático. ¿Por qué es importante el sistema portal hepático? Aquí está ilustrado. Observen, ¿sí?, la vena, ¿verdad?, decimos mesentérica inferior, va a irrigar a los intestinos, pero aquí te digo, la mesentérica superior recoge la sangre. Vean, ¿sí?, aquí la vena está recogiendo la sangre. ¿A dónde la lleva, muchachos? La lleva, ¿sí?, aquí al hígado, ¿sí? Por eso se llama sistema portal hepático. Y como estamos viendo, entonces aquí, ¿verdad?, este sistema, ¿verdad?, está en contacto directo también con el tubo digestivo, ¿verdad?, y con el hígado antes de subir por la vena cava, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una circulación importante también. Todo lo que se absorbe, los nutrientes en esta zona, ¿verdad?, decimos aquí que se absorben en los intestinos, pasan primero al hígado. Entonces, el sistema portal hepático, ¿verdad?, es otro ejemplo. Entonces, 3 ejemplos de circulación especial. A ver, respuesta por el chat, todos.
3 ejemplos. Respuesta por el chat. A ver, ayúdenme a responder esta pregunta. ¿Nadie me ha contestado, muchachos? ¿Qué tal? Hepática. Le cayó una ahí, pulmonar. Sí, la pulmonar es común, pero decimos tal, la hepática. ¿Y cuál era la otra? No, les falta la principal. No me están contestando la principal, ¿eh? No es la pulmonar. Exactamente, Díaz Gil. Es la cerebral, la circulación cerebral. Recuérdenlo bien, no se vayan a confundir. ¿Verdad? Circulación cerebral, circulación fetal y circulación hepática, ¿verdad? Muy bien. Entonces, decimos nosotros que una vez que ya entendemos la circulación y decíamos características importantes también, ¿verdad? Y decíamos nosotros, la caracterización de los signos vitales a través del fenómeno de la presión, ¿verdad? Y aquí tenemos ilustrados los puntos donde fácilmente se puede detectar el pulso, ¿verdad? Decíamos la arteria temporal, la facial, la carótida común, la braquial, la radial, la femoral, la pupitlea y la tibial posterior y la arteria pedia dorsal. Entonces, son sitios donde se puede detectar la presión, el pulso. Los otros, ¿verdad? Decimos nosotros que otra característica importante de que hay que entender es cómo medir la presión arterial. Decíamos, la presión arterial trae problemas de circulación y cuando se eleva arriba de 130, ¿verdad? Sobre, decimos 80, decimos 90, entonces estamos hablando de hipertensión. Entonces, factores, ¿sí? Aquí, que modifican la presión arterial. Entonces decimos, los factores que modifican la tensión arterial, ¿ya? Hablamos nosotros que básicamente encontramos la resistencia periférica, como habíamos dicho. Una parte de resistencia periférica, ¿verdad? Otra parte son los factores neurales o la regulación del sistema nervioso autónomo. Decíamos por la vía parasimpática como por la vía simpática, ¿verdad? Aquí tenemos la vasoconstricción, ¿verdad? Decimos, y observen, ¿verdad? Que en el sistema nervioso también traemos nosotros, ¿sí? Los factores presorreceptores o vasoreceptores. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de vasoreceptores? Estamos hablando nosotros, ¿verdad? Decimos de que en la circulación hay zonas donde, ¿verdad?, se sensa la presión que está llegando. Por ejemplo, en el callado de la aorta, en las carótidas, existen los vasoreceptores. ¿Verdad? Que precisamente, ¿qué detectan? Pues detectan los cambios de presión que se están dando allí. ¿Sí? Entonces decimos nosotros, ¿verdad? Que ¿sí?, factores, decimos que pueden modificar también la presión arterial, tenemos es la temperatura, ¿verdad? Es otro factor importante, decimos aquí, y las sustancias químicas, la dieta, ¿sí? Y decimos nosotros, ¿verdad? Entonces aquí el 2, los factores renales, el riñón, ¿verdad? Entonces, son 5, ¿verdad? Decimos importantes factores que pueden regular la presión arterial o alterar la tensión. ¿Sí? Si decimos entonces, a ver, decimos la vía renal, la dieta, ¿sí?, las sustancias químicas, la temperatura, y decíamos, y las vías neuronales. Entonces, ¿verdad?, una característica importante también de la variación de la presión arterial
decimos es, ¿verdad? O presión arterial, decimos es el estado donde se baja la presión arterial. Observen, tanto la hipotensión como la hipertensión son problemas de tensión, de presión arterial. ¿Por qué? Razón es importante también señalar. ¿Cuándo puede haber una hipotensión? Pues aquí está lo que conocemos como hipotensión ortostática, cuando no nos podemos levantar, ¿verdad? Y nos sentimos mareados. Otro problema, ¿verdad? Es la hipotensión crónica, ¿verdad? Que básicamente aquí se habla, ¿verdad? De un acondicionamiento físico en donde puede haber una pérdida, ¿sí? Decimos aquí, de sangre, ¿verdad? Dice aquí, o aumento de la viscosidad. Entonces, estas condiciones pueden, ¿verdad?, sacar de valor normal a la presión arterial. Y el otro fenómeno, como decíamos, pues es la hipertensión, ¿verdad? Hipertensión arterial. Entonces, para entender la hipertensión arterial, ¿verdad?, decimos nosotros que hay muchas causas, ¿verdad? Y la hipertensión se clasifica en hipertensión esencial e hipertensión no esencial, ¿verdad? Decimos, la hipertensión esencial es cuando básicamente se da el incremento en la presión y hay muchos factores, ¿verdad?, y no se puede regular el regreso a la presión arterial normal. Decimos, es situación de hipertensión arterial esencial. Pero hay otros tipos de hipertensión, ¿verdad? Decimos, uno de ellos es el de la sal, ¿verdad? Decimos, cuando, ¿verdad?, se ingiere mucha sal, y decimos nosotros, entonces la sal, ¿sí?, promueve, ¿verdad?, decimos, incremento en la tensión arterial. ¿Qué es lo que recomienda el médico? Pues inmediatamente, ¿verdad?, quitar la sal y a ver si de esa manera puede reducir la presión arterial. Entonces, hablamos, ¿verdad?, en general entonces que ya en los lechos capilares, ¿verdad?, decimos nosotros, está el intercambio, decimos, de nutrientes y la recuperación, ¿verdad?, de las sustancias que no ocupan nuestro cuerpo. Hay una característica importante. Decíamos nosotros que esto tenía que ver, ¿verdad?, con la presión osmótica y la presión hidráulica. Entonces, entendiendo ya de manera global, decimos nosotros cómo el sistema circulatorio se relaciona con los otros aparatos y sistemas. Y aquí vemos una laminita, ya, cómo se relaciona. Con el sistema endocrino aporta oxígeno y nutrientes, ¿verdad? También, ¿verdad?, aquí algunas hormonas influyen en la presión arterial. El sistema linfático, como decíamos entonces, ¿verdad? El sistema linfático recoge el líquido que se pierde en la sangre, ¿verdad?, decimos nosotros, y participa también el circulatorio dándole oxígeno y nutrientes. También ayuda a proteger contra las infecciones. En el sistema digestivo, ¿sí?, pues el sistema cardiovascular aporta nutrientes y decimos el sistema digestivo, ¿sí?, también le proporciona nutrientes al sistema circulatorio. El sistema urinario, ¿sí?, ¿cómo, sí?, participa el sistema urinario? Pues decimos, ¿verdad?, que también el cardiovascular distribuye el oxígeno y nutrientes, ¿verdad?, pero el urinario también ayuda a regular el volumen y la presión arterial. El sistema muscular, ¿verdad?, el ejercicio, pues va a promover la eficiencia del circulatorio. Es decir, el sistema reproductor, ¿verdad?, aquí, ¿qué hace? El sistema cardiovascular aporta oxígeno y nutrientes, ¿verdad? Y también el reproductor aporta, ¿verdad?, aquí hormonas a los lechos vasculares. El sistema intertegumentario, ¿por qué es importante su relación con el aparato circulatorio? ¿Verdad? Porque le aporta nutrientes, le aporta oxígeno
pero también regula la temperatura y la pérdida de calor corporal. Y entonces decimos nosotros, ¿verdad? Que de esa manera los diferentes sistemas están interrelacionándose. El esquelético, como decimos, el cardiovascular le da a todos oxígeno y nutrientes. ¿Pero qué recibe a cambio el esquelético? Decimos, el esquelético, ¿o qué da? Aquí decimos, protege a los órganos cardiovasculares y proporciona también calcio, decimos nosotros, al sistema circulatorio. Sistema respiratorio, pues su relación es directa, ¿verdad? El intercambio gaseoso entre el circulatorio y el respiratorio es muy cerrado. Y decimos entonces, ¿verdad? Que en cuanto al sistema nervioso, pues tenemos que el sistema nervioso a través del sistema nervioso autónomo regula la frecuencia y la fuerza de las contracciones. Mantiene y controla la presión de acuerdo a las necesidades del cuerpo humano. ¿Se entendió, chicos? A ver, jóvenes. ¿Sí se entendió? A ver, vamos a ver entonces aquí unas preguntas. Ya estamos aquí en la serie de repaso, ¿sí? Del circulatorio. Veamos. Decimos nosotros aquí, observen, aquí hay muchas preguntas para resolver. Nos dice, las arterias que transportan sangre desde el corazón y las venas que transportan la sangre de vuelta al corazón son vasos conductores. Solo los capilares influyen en los intercambios en los tejidos tisulares. ¿Verdad? ¿Es verdad o es falso esto? A ver, ¿falso o cierto? Es verdadero, ¿verdad? Es cierto eso. Si vemos acá, hay preguntas. La sangre recién oxigenada es recibida en primer lugar por el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha o la aurícula izquierda. A ver. ¿A dónde llega la sangre, muchachos? Vamos a ver, aquí respondió su compañero. ¿A dónde llega la sangre oxigenada? ¿Al ventrículo o a la aurícula? ¿No llega a la aurícula derecha y el ventrículo sale, chicos? A ver, vamos a revisar eso. ¿Sí? Porque está grave. Sí, está grave. Esa es la aurícula, ¿no? A la aurícula, ¿verdad? Llega a la aurícula y decimos ¿para qué? ¿Pero la izquierda o la derecha? Derecha. La derecha, ¿verdad? ¿Sí? Aquí nos está ilustrando donde vimos el ciclo cardíaco. Vamos a ver aquí. Aquí está. ¿Sí? Vean. ¿Sí? La sangre regresa a las aurículas, ¿sí? Y presiona las válvulas auriculoventriculares. Aquí está la izquierda, ¿sí? Por donde llega la sangre. Aquí está la cava superior y la cava inferior que van hacia la derecha. ¿Sí? Entonces no hay que equivocarse. ¿Sí? No hay que equivocarse ya a estas alturas. No podemos equivocarnos. Seguimos entonces. Otra pregunta. Vamos a ver de aquí que podamos resolver. Al azar. ¿Sí? Al azar, porque ya se supone que ya vimos esto. Entonces tenemos que responder ya las preguntas como vienen. Aquí más abajito. Aquí está el resumen de vasos. Esto no, más abajo vienen las preguntas. Aquí está. Se dice, ¿verdad?, que dado un volumen diastólico de 150 mililitros, un volumen sistólico final de 50 y una frecuencia cardíaca
de 60, dice, ¿cuánto es el gasto cardíaco? A ver, si tenemos 50 mililitros de volumen sistólico y frecuencia cardíaca de 60, ¿cuál de estas es la respuesta correcta? A ver, vamos a sacarle cuentas. ¿Sí? Nos está diciendo, ¿verdad?, que el volumen, ¿sí?, diastólico es de 150. ¿Influye en el gasto cardíaco el volumen diastólico? ¿A qué es igual el gasto cardíaco? Es igual al producto, ¿sí?, del volumen sistólico final por la frecuencia cardíaca. Entonces, 50 por 60, ¿cuánto da? Respuesta. 3000. 3000 mililitros por minuto. Aquí está 3000 mililitros por minuto. 3 litros por minuto, ¿verdad? Dice Sofía. Entonces, la respuesta correcta es la que nos dijo. Y Islas dice que también son 3 litros. Observen, otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes se despolariza justo después del nódulo auriculoventricular? 3 litros, muy bien, son 3 litros. Pero ahora estamos en esta otra pregunta. Después del nódulo auriculoventricular, a ver, ¿cuál de estas zonas se va a despolarizar? ¿Cuál de estas zonas? ¿El miocardio auricular, el miocardio ventricular, la rama del haz de His o el fascículo auriculoventricular? Nos está preguntando, se despolariza, observen. ¿Sí? ¿Cuál será la respuesta? ¿A, B, C o D? A ver, ¿quién me contesta? No estoy muy seguro, pero estoy entre la D y la B. Más por la D. La D y la B, ¿verdad? Dice aquí. Después del nódulo auriculoventricular, ¿sí?, decimos está el fascículo auriculoventricular, ¿sí? Luego vienen las ramas, ¿sí? Y luego vienen las fibras de Purkinje. Entonces, hablando de D, ¿verdad? Dice entonces aquí. Dice aquí, vamos a buscar otra. La repolarización auricular coincide en un tiempo ¿con quién? ¿Con la onda P, con la onda T, con la onda QRS o con el intervalo PQ? A ver, repolarización de la aurícula, que se traslapa ¿con quién? ¿Con QRS? A ver, vamos a ver. Haz de His. Bueno, ya estamos allá arriba, ¿no? Pero ahora, ¿sí?, estamos preguntando aquí. La repolarización de la aurícula, ¿con quién se traslapa? Dice aquí, con la onda P. ¿Será con la onda P o con el complejo QRS? Checamos con cuál se traslapa, si con la P, con el complejo QRS, ¿no? Decíamos con el complejo QRS es con el que se traslapa. Muy bien. Entonces, debemos de tener cuidado, muchachos, ¿verdad? ¿Cómo vamos contestando? ¿Sí? Porque les digo, ya estamos ahora terminando sistema cardiovascular. ¿Sí? Ya, a ver, aquí dice, otra de estas preguntas. Fíjense bien. Vamos a ver aquí una de esas. ¿Qué tipo de base es más importante en la regulación de la resistencia vascular? A ver, ¿qué tipo de vaso sanguíneo es más importante en la regulación de la resistencia vascular?
¿Las qué? ¿Qué decíamos? ¿Cómo se llamaban? Las arterias, las arteriolas, ¿sí? O el lecho capilar. Respuesta. A ver, ¿cuál era? ¿Qué tipo de vaso es más importante? Las arteriolas. Muy bien, Iván, muy bien, Paola, ¿verdad? Entonces decimos, muy bien, Aranza, ¿verdad? Decimos, son las arteriolas. Entonces, ¿verdad? Decimos la resistencia. A ver, observen aquí. Sí, muy bien. Observen aquí, hay preguntas, ¿verdad? Que explican. Dice aquí. En un feto, la sangre evita casi por completo el hígado y los pulmones. ¿Por qué? Hay 3 vasos que recorren el cordón umbilical. ¿Sí? ¿Cuál de estos vasos transporta sangre rica en oxígeno y nutrientes? A ver, la acabamos de decir ahorita. Hay 3 vasos en el cordón umbilical. ¿Cuál de estos transporta sangre rica en oxígeno y nutrientes? Que lo recoge de la placenta. La vena umbilical. La vena umbilical, muy bien, ¿verdad? Entonces la vena umbilical. Bueno, con esta parte terminamos nosotros, ¿sí? Ya cardiovascular, ¿sí? Decimos nosotros y vamos a empezar a ver nuestra siguiente unidad. Nuestra siguiente unidad ahora es tejido sanguíneo, ¿sí? Observen, muchachos, ¿verdad? Que ya hemos avanzado bastante, ¿sí? En nuestro conocimiento de la fisiología. Ya llegamos ahora, les digo, a tejido sanguíneo. Y cada vez, les digo, tenemos que estar haciendo un análisis y una interrelación de lo que está sucediendo. A ver, ¿qué podemos decir del tejido sanguíneo? A ver, chicos, ¿qué podemos decir del tejido sanguíneo? Acá arriba está, es el 10. A ver, ¿qué podemos decir? Observen. ¿Sí? Aquí termina. Aquí empieza realmente. Nosotros, en esta unidad cortita de tejido sanguíneo, vamos a tener que conocer la composición y el volumen sanguíneo, la composición del plasma, ¿verdad? Decimos aquí, los tipos de células que hay en la sangre, las deficiencias o alteraciones que se presentan, ¿verdad? En las células del tejido sanguíneo. Definir también la hemostasis, ¿verdad? Aquí. Explicar los grupos sanguíneos. ¿Sí? Entender la formación y el desarrollo de las células sanguíneas, de cómo se forma la sangre. Entonces, ¿verdad? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué es la sangre? Decimos nosotros, la sangre es el único tejido del cuerpo, ¿verdad? Que está en suspensión líquida, ¿verdad? Decimos, es un tejido líquido, ¿sí? Que es espeso y homogéneo, ¿verdad? Y que muestra un número completo de células vivas, ¿verdad? Aquí. Y decimos nosotros entonces que además de las células vivas, hay otros elementos que se conocen como elementos figurados, ¿verdad? Y decimos que incluyen también, ¿verdad?, a las proteínas que están presentes en este tejido, ¿verdad? A los factores, decimos, a los anticuerpos, todo lo que está presente. Para entender tejido sanguíneo, pues vámonos a esta figurita. ¿Sí? Observen. Regularmente lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, es tomar una muestra de sangre.
esa sangre la llevamos a un tubo, ¿verdad? Y ese tubo lo sometemos a centrifugación, ¿verdad? Por centrifugación, nosotros vemos 3 capas. 1, 2, 3. La capa inferior, ¿verdad? Básicamente decimos aquí, es, ¿verdad? Decimos los elementos figurados. Y decimos, por otro lado, el componente superior, decimos, es el plasma. ¿Sí? Entonces, la sangre, aquí se separa por centrifugación, decimos, en mínimo 2 componentes. Regularmente son 3 componentes. Aquí se forma una intercapa. ¿Sí? Pero podemos entonces decir, ¿verdad?, que de esa sangre, el 55% es plasma. ¿Sí? Y el 45% son las células que están ahí. ¿Qué hay en el plasma, muchachos? Hay agua, hay sales, hay proteínas, hay sustancias, nutrientes de desecho y, decimos nosotros, también hay gases. ¿Sí? ¿Y qué más hay aquí que me faltó? Entonces decimos aquí, ¿verdad? Decimos hormonas, ¿verdad? Decimos productos de desecho. Entonces vamos a entender, ¿verdad?, cuáles son las sales que hay en el plasma. Sodio, potasio, calcio, magnesio y bicarbonato. Y proteínas, albúmina, fibrinógeno y globulina. Decimos sustancias, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y vitaminas. Productos de desecho, ¿verdad? Básicamente aquí tenemos los de ácido úrico. Y de las gases respiratorios, el CO2 y el oxígeno. Entonces, la composición, ¿verdad?, del plasma es, ¿verdad?, decimos aquí, una composición, ¿verdad?, de agua, sales, proteínas, ¿verdad?, y gases. Pero si nosotros nos vamos a los elementos figurados, vamos a ver que hay glóbulos rojos, ¿sí?, y decimos glóbulos blancos, ¿verdad?, y decimos las plaquetas. Y nos dice aquí, ¿verdad?, que precisamente entre los glóbulos rojos hay de 4 a 6 millones. Decimos mayormente, ¿verdad?, en los hombres que en las mujeres. Decimos leucocitos, ¿verdad?, decimos, o glóbulos blancos. Y de estos hay diferentes tipos de glóbulos blancos. Fíjense bien, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, linfocito y monocito. Y aquí nos está diciendo las funciones en las que participa. Leucocito, basófilo. ¿Por qué se llama basófilo? A ver, ¿por qué en la sangre este se llama basófilo? Este se llama eosinófilo. Y este se llama neutrófilo. A ver, ¿quién me contesta? ¿Por qué la sangre, los leucocitos tienen esos nombres? Era por la tinción que utilizaba, ¿no? Exactamente. Bueno, se teñía. Sí, es por, decimos que básicamente esto se debe a la tensión de Ray, que es específica, ¿verdad? Y aquí se está coloreando el núcleo, ¿verdad?, con eosina, ¿verdad? Y decimos, aquí hay otro colorante que es de color azul, que viene también en la solución de la tensión Ray, y decimos, por eso este es basófilo, ¿verdad? Decimos, neutrófilo, ¿verdad?, se caracteriza porque básicamente los núcleos, ¿verdad?, están dispersos y hay muchas partículas que se tiñen. Linfocitos, ¿verdad? Aquí tenemos el linfocito, es de tamaño de núcleo muy grande, ¿verdad? Abarca casi toda la célula. Y los monocitos, básicamente decimos, tienen una estructura también de un núcleo en forma de herradura. Entonces, de esa manera diferenciamos a las células blancas o glóbulos blancos. Pero además también hay lo que conocemos como las plaquetas, ¿verdad? Entonces decimos plaquetas
que tienen que ver entonces con la coagulación de la sangre. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, ¿verdad? Hemos visto la composición de la sangre. Y decimos nosotros, ¿verdad? Que esta es entonces una tinción, ¿verdad? De los glóbulos blancos. Aquí principalmente estamos viendo glóbulos blancos que se están tiñendo con su núcleo. ¿Y por qué los eritrocitos no se tiñen? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Por qué los eritrocitos no se tiñen? Ya para terminar la clase. No sé si sea porque no son nucleados. Exactamente, no tienen núcleo. ¿Sí? Y además, ¿qué otra característica tienen los eritrocitos? Además de que no se tiñen, la forma, ¿verdad? Y si ustedes vieron, ¿sí? Se diferenciaban también en el tamaño. ¿Sí? Observen. ¿Sí? Las células rojas son de tamaño más pequeñito, ¿sí? Que estas células. Por eso es muy fácil identificarlas. Y aún las plaquetas son más pequeñas que los eritrocitos. Bueno, entonces, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, chicos, chicas, ¿qué dudas tenemos? ¿Dudas? ¿Se va entendiendo entonces ahora sí? Ya entendimos todo el aparato circulatorio. Fíjense que ya llevamos sistema muscular y sistema circulatorio. ¿Sí? Ya llevamos 2 unidades. Ahorita estamos viendo también el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es una unidad cortita. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que ir preparándonos nosotros para hacer una evaluación, ¿verdad? Ya tenemos estas unidades, ¿sí? Y entonces hay que ir preparándonos también en preguntas, así como hice ahorita, y ya las tenemos que saber responder de manera, ¿sí? Correcta y asertiva. Entonces, aquí le dejamos, muchachos. ¿Sale? Nos vemos entonces la próxima clase. Me revisan, ¿sí? Lo que falta de tejido sanguíneo, ¿verdad? Para entonces también estar al corriente, porque ahí me van a revisar de tejido sanguíneo, ¿verdad? Lo demás que empieza allí. Los grupos sanguíneos, la hemostasis, ¿verdad? Decimos aquí, o la cascada de la coagulación, y las alteraciones, ¿verdad? El desarrollo de la sangre también, ¿verdad? La composición y desarrollo de la sangre. Y entonces, en la próxima clase del miércoles, casi vamos a terminar de ver esta unidad. ¿Sale? ¿Me escucharon? Profe, está bien. Sí, profesor. Gracias. Sí. Hay tarea entonces, hay que revisar esta unidad. Entonces, los voy a Sí, dejar. profe. Sí, los voy a dejar ahorita, entonces sí, nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Bye, hasta luego. Gracias. Gracias. Vale. Gracias a ustedes, muchachos. Hola, profe, no sé si me escucha. Sí, Bueno, es que creo que no me puso asistencia, pero le respondí por el chat al principio de la clase. sí le puse asistencia, Puy, ¿cómo no? La voy a ver. Soy Observe. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Sí? La voy a compartir porque... No, ¿usted cree cómo cree que se me va a ir sin ponerle asistencia? No, ahí va, mire. ¿Sí está compartiendo la pantalla? Está cargando. ¿Sí? Puy, Valderrama, Diana. No, no soy Puy, soy Puentes. Entonces, ¿qué? Puentes. Ajá. Cristal. Una disculpa, entonces. La ponemos asistencia. Gracias. Y es que lo que me estaba mostrando ahorita en la pantalla era Puy Valderrama.